Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Datos de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2020 indicó que las y los jóvenes menores de 25 años dedican un tercio de su tiempo libre en utilizar dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, tablets o laptops como una forma de recreación y que permanecen alrededor de 14 horas detrás de estos aparatos. La inmediatez y el fácil acceso a diferentes plataformas de entretenimiento o a las redes sociodigitales ha impactado en actividades presenciales relacionadas con el arte y la recreación. Ejemplo de esto es la crisis en la que se encuentran los museos, ya que las y los jóvenes los frecuentan muy poco o nada. Aunque esta situación no es reciente, se agravó debido al confinamiento por la pandemia por COVID-19. Un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México refleja que al menos 36 museos de México, Centroamérica y el Caribe están en riesgo de cerrar permanentemente debido a la falta de presupuesto, recorte de personal o por falta de mantenimiento en sus instalaciones. La presencialidad no traerá per se una recuperación de este sector, ya que, en palabras de la experta Graciela de la Torre, nos encontraremos con museos precarizados con equipos de trabajo agotados. Además, el 2020 digitalizó los espacios culturales, lo cual implicó una importante inversión tecnológica, monetaria y de recursos humanos, ya que la cantidad de actividades en línea se incrementó para el 81% de estas instituciones. Sin duda, las condiciones por las que atraviesan los museos y la virtualidad en la que vivimos reflejan un panorama desolador para estos recintos. Cabe mencionar que, en la misma encuesta realizada por el INEGI, se menciona que las principales razones por las cuales las y los jóvenes no asisten a los museos son por falta de cultura o educación, falta de tiempo, poca difusión de actividades por parte de los recintos o simplemente no les interesa. Con información de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el periódico El País, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Correa y están escuchando y viendo Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Podcast que pueden escuchar cada lunes en punto de las 8 de la noche con nuevos episodios, nuevos temas y nuevos invitados. Si es la primera vez que nos están escuchando y viendo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate, activar la campanita y darnos un like. También coméntenos ahí algo en el chat o en el cuadro de conversación que tiene cada video. Ahí nos pueden colocar sus dudas, preguntas y sugerencias que tienen para que nosotros trabajemos con nuestros invitados e invitadas, que además son nuestros profesores investigadores y nuestros académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si nos están escuchando por Spotify, no olviden ponernos en favoritos para que Spotify les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. También nos pueden seguir toda la semana en nuestras redes sociales, donde nuestro equipo de producción prepara mucho contenido para ustedes. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-el Debate. Bien, pues esta noche en Construyendo el Debate hablaremos sobre la crisis en los museos, los jóvenes y la cultura. Y vamos a ahondar un poquito en el tema de por qué se genera esta crisis en la presencialidad de los museos, cómo están consumiendo cultura los jóvenes en la actualidad y qué tipo de cultura están consumiendo. Para ello tenemos a dos grandes invitados en este programa.
Tenemos a la maestra Jessica Paulina Cano Santander, quien es maestra en comunicación con orientación en comunicación política. Además es licenciada en Ciencias de la Comunicación por nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y además es académica adscrita justamente a este centro, al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Y además, en la segunda parte del programa hablaremos con el doctor Alejandro Peña García. Él es doctor y maestro en Estudios Políticos y Sociales y licenciado en Sociología por nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él es profesor adscrito al Centro de Estudios Sociológicos. Y bueno, con los dos platicaremos muchísimo sobre este tema y va a ser muy interesante. Acompáñenos. Bien, pues para abrir la conversación esta noche, primero platicaremos con la maestra Jessica Cano. Muy buenas noches, Jessica. Es un gusto tenerte aquí en Construyendo el Debate. Hola, Carlos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y saludos a los que nos escuchan. La primera pregunta es, ¿cuáles podrían ser los beneficios personales de que los jóvenes se involucren en otras actividades culturales como ir a los museos en la presencialidad? Uy, la pregunta que me haces es interesante. ¿Cuáles serían esos beneficios personales que los jóvenes podrían tener si asisten a los museos? Bueno, obviamente la pregunta está basada en los números que arroja. Este segmento de la población específicamente pues no tiene mucho interés, o al menos esos son los datos que nos dan, de ir a estos lugares, ¿no? A los museos. Cualquier tipo de museo, incluso aquellos que son interactivos, aún con todos estos recursos, siguen teniendo pocas visitas del sector de los jóvenes, que si nos ponemos así como a ver más o menos como de qué edad estemos hablando, pues aquí en México está entre los 18, 27, 28 años, a lo que se le llamaría jóvenes. Me imagino que ese es el sector al que nos estamos refiriendo. Y pues sí, ciertamente es un sector que si bien algunos sí van a los museos, otros no. ¿Cuáles serían esos beneficios personales? Creo que podrían ser la cuestión de conocer otras perspectivas de cómo a lo largo de la historia se han entendido ciertas problemáticas. No sé, me pongo a pensar, por ejemplo, cómo se ha visto el amor en otras épocas, cómo se ha visto la cuestión de la sociedad, la organización social, la política, el cómo hay muestra de lo que se ha ido viviendo a lo largo de la historia, no sé, cómo se comía antes, cómo esto, ¿no? Entonces, bajo eso podríamos decir que un beneficio es entender perspectivas de diferentes temas que se han vivido en diferentes épocas, ¿no? Ese es un beneficio personal, porque acuérdate que, bueno, bien dicen que si uno no amplía su horizonte, pues está condenado a verse nada más en el cachito de realidad o de parcela que a uno le tocó vivir. Y pues el ser humano, por naturaleza, estamos llamados a socializar y pues tener perspectivas diferentes de cómo ven otras personas los mismos referentes es importante. Entonces, un beneficio personal, el bagaje cultural que te puede dar, una visión amplia, un horizonte más amplio de las perspectivas de algún tema, de algún referente. También un beneficio personal es que puedes descubrir cómo te puedes desarrollar en diferentes mundos o en diferentes temas. A veces cuando no se conoce algo, pues pensamos que las únicas respuestas que tenemos son las que conocemos y ya. Creo que principalmente es eso. Aparte, uno de los, logros más importantes de la humanidad ha sido poder ir teniendo este cúmulo de conocimientos, que si bien hay varias formas de poderlos, poder hacer esta información o poder transmitir esta información, pues los museos son algo importante. Aparte, pues es un cuidado como de toda la historia de nuestra humanidad. Me estoy refiriendo en términos generales porque pues no hay como un tema en específico. Hay museos de historia, hay museos de cuestiones de pintura, ¿no? De las bellas artes, hay museos de diferentes estilos. Entonces los beneficios personales los enumeraría como bagaje cultural, el poder tener una perspectiva más amplia de cómo se han visto a lo largo de la historia los temas que nosotros nos agradan o nos llaman la atención, porque a veces pensamos, no sé, un poco dicen aquellos que critican esta época, que estamos muy en el momento y muy en el presente, que a veces exaltamos demasiado el presentismo y entonces nos perdemos de toda la carga histórica
que alguien más en algún momento ya lo experimentó y que si tuviéramos un poco de este pacto generacional de ir a ver qué han hecho otras generaciones atrás de nosotros, pues podría hacernos el camino muchísimo más fácil o al menos nos evitaría ciertos errores. Entonces, aparte de bagaje cultural, de poder tener una perspectiva más amplia, incluso nos podría ayudar a poder llevarnos de mejor manera en algunos de los temas. Por ejemplo, lo que te decía hace rato, el amor es uno de los ejemplos. ¿Quién no ha hablado del amor a lo largo de la historia? O cómo se hacía alguna práctica social. Entonces, creo que esos serían los beneficios principales y el poder tener herramientas para moverse en el mundo, que no sean solamente de un medio de comunicación. Creo que esa sería una cuestión de beneficio personal para los jóvenes. Muy interesante lo que nos mencionas, Jessica, sobre la importancia y los beneficios que hay en torno a visitar presencialmente un museo. Además que los jóvenes deben de voltear a ver lo que otras generaciones han hecho en el pasado, así pueden encontrar ellos quizá soluciones a sus problemas actuales o a sus inquietudes que les genera, además de acrecentar su bagaje cultural, como tú bien lo mencionas. Y esto da pie a la siguiente pregunta, Jessica. ¿Cómo los dispositivos móviles y las redes sociodigitales, han abonado a el desinterés por los jóvenes para visitar los museos? Fíjate, hay algo curioso. Hay autores que dicen que justamente esto del presentismo, pues lo explota demasiado las redes sociales o los dispositivos móviles, ¿no? Es decir, el interactuar con ciertos dispositivos, que al momento que hacemos algo tienen una respuesta inmediata, o que en las redes sociales digitales tenemos una cierta dinámica. Hemos dejado atrás como otras cualidades, otras cosas que nosotros podíamos haber explotado. Por ejemplo, pues tenemos, no sé, nuestra memoria a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, y al momento que incentivamos mucho la memoria a corto plazo, pues vamos relegando un poco las otras dos, y eso obviamente pues tiene sus consecuencias. Una de las consecuencias es que nosotros incentivamos tanto esta cuestión de la inmediatez, que ya es la manera en cómo vemos las cosas. Ya no es una manera, sino es la manera en que lo vemos, ¿no? Entonces nos desesperamos primeramente, no sé, cuando mandamos un mensaje y a los 10 segundos no nos han contestado, o cuando queremos ciertas respuestas muy rápido. Entonces, esta idea, bueno, doy todo este panorama para entender que si estamos viviendo en estas características de la sociedad, todos, pero obviamente a quien más le pega son ciertos sectores, entre ellos los jóvenes, porque se desarrollan, porque es lo que conocen primeramente muchas de las veces, incluso antes de que puedan hablar o de que puedan escribir, ya tienen un celular en la mano, ¿no? Entonces, pues digamos, tienen muchísimo más cercanía con estos dispositivos y con esta manera de entender el mundo de una manera muchísimo más rápida. Entonces, ¿cómo puede relacionarse eso? Pues bueno, los museos, a fin de cuentas, nos hacen que tratemos de analizar, de entender, de hacer un corte, de tener cierta paciencia para analizar el tema que sea que estemos viendo en el museo. No sé, me pienso un museo de historia, un museo de pintura, un museo de algún otro tema, en el que, pues, primeramente tienes que entender, ¿no?, qué es lo que se te está mostrando, cómo hacer un trabajo de poder pues entender a qué parte del contexto se refiere esa obra que estás viendo. Entonces, eso choca un poco con la idea del tiempo que tenemos nosotros ahora, no sé, o cierto sector, en este caso los jóvenes, que lo ven de manera muy inmediata. Entonces, es como, bueno, no hay estímulo, respuesta prácticamente, no hay algo que me haga, que me interese o que me mantenga cautivo, ¿no? Los museos más bien son otra dinámica muy diferente, que es el análisis, la paciencia, el hacer un corte, un trabajo con muchísimo más detalle. No quiere decir que en las redes no lo haya, pero se incentiva muchísimo la cuestión inmediata. Entonces ahí chocan en la visión, primero, del tiempo. Segundo, pues a fin de cuentas nosotros en los museos necesitamos tener una postura muchísimo más activa, curiosamente, en el sentido de usar más nuestras herramientas, no sé, como la mente, ¿no? Las herramientas de la mente, como
no sé, codificar el idioma en el que esté, si es un museo en otra lengua, entender, no sé, lo que se nos está viendo, tener cierto bagaje, no sé, todo lo que lleva eso, involucrarte con la obra que estás viendo, ¿no? Y en la parte de la inmediatez, por el lado que están las redes sociales, pues en realidad con lo que tenemos en lo inmediato podemos interactuar, ¿no? Ya hay muchísimos autores que hablan sobre eso, sobre las cuestiones de lo que afecta este medio, el uso de este medio, el exceso de este medio a nuestras capacidades cognitivas. Entonces estamos hablando, aparte de la percepción del tiempo, de qué estimula nuestras capacidades cognitivas. Mientras en las redes sociales, digamos, con lo básico podemos interactuar o podemos estar ahí, en el museo necesitaríamos otras capacidades cognitivas para poder entender lo que se nos está presentando. Entonces, pues ya tenemos una, ¿no? La cuestión del tiempo, la visión del tiempo, la visión de la cuestión de las capacidades cognitivas, y la tercera es la cuestión de los temas. De repente este presentismo también nos juega un poco cruel, porque si no son los temas que están en el momento, no son temas a veces de interés para este sector, ¿no? Entonces, si no es algo que yo pueda compartir con mis iguales, pues no me interesa, no sé, o sea, prefiero hablar, no sé, de la canción de moda que está en las redes sociales hablándose, los memes, que del tema que es sobre el amor en los tiempos, no sé, de la revolución, por ejemplo. Entonces, ya si haces la mezcla de esos tres temas, pues juega bastante en contra para los museos el que los dispositivos, ¿no? O que los jóvenes estén muy cerca de los dispositivos y que les interese los museos. Muy interesante lo que nos mencionas, Jessica, acerca de cómo estos dispositivos móviles y las redes sociodigitales han incentivado la memoria a corto plazo, pero han generado afectaciones en otro tipo de aprendizaje cognitivo a largo y mediano plazo. También muy importante, como nos mencionas, que la noción del tiempo, la capacidad cognitiva, los temas con poco interés para las generaciones actuales, estos tres puntos juegan en contra de los museos en su formato tradicional presencial como los conocemos nosotros. Y esto da pie a la tercera pregunta. ¿Qué estrategias se pueden generar para que los jóvenes se involucren en temas de arte y cultura, para que esto a su vez les genere el interés de visitar los museos? Bueno, mira, yo creo que una de las estrategias, y que lo han intentado algunos museos, tenemos varios ejemplos en países de estos museos interactivos, pues es entender que a fin de cuentas la idea es transmitir el conocimiento que tiene estos museos. La manera en cómo se haga es ahí donde se puede ver la estrategia. Los museos interactivos, donde enseñan, por ejemplo, historia, o donde es arte o donde enseñan cuestiones de naturaleza, ¿no? Antropología, yo qué sé, todos estos temas, pues hay varios museos intentando hacer estrategias en donde ya se pide que sea más activo el usuario, es decir, que tenga herramientas para interactuar, a lo mejor, por ejemplo, que tenga que complementar con una visión de juego, alguna actividad en el museo, que a lo mejor haya trivias, este tipo de cosas, pero muy centradas a cuál es el interés de los jóvenes, porque sí los hay, esta cuestión de la interacción y eso, pero hay que entender más o menos cómo se mueve. Entonces, las estrategias tendrían que partir de estudiar al usuario al que quieras ir dirigido, y después de ahí saber cuáles podrían funcionarte mejor, porque a veces igual y puede cometerse un error que intentando incentivar el que el joven vaya al museo, que el joven pues tenga pues mayor interés por asistir a estos lugares, pues pensamos las mejores maneras sin tener este trabajo de campo, diría yo, de ir y preguntarles, de tener esta materia prima, de saber cuáles son las cosas que les llaman la atención, cuáles no, de qué manera se les puede presentar, porque vuelvo a lo mismo, la idea es transmitir el conocimiento que tienen estos museos. Ahora, también yo creo que una de las cosas ilimitantes es que es el presupuesto. El presupuesto, aunque no queramos hablar de eso, es que pueden haber muchísimas estrategias muy buenas, pero no se cuenta con el presupuesto para llevarlas a cabo, y pues prácticamente se tiene que hacer con lo que se tiene que hacer.
Creo que pueden ser varias cosas y varias estrategias para que estos jóvenes se involucren en temas de arte y cultura. El poderles ver en dónde podrían, no usarlos, pero sí en dónde podrían estar presentes estos temas. Por ejemplo, acercarse a los chicos cómo les gusta esta parte creativa, que muchos también dicen que en esta generación viene muchísimo la cuestión creativa, muy marcada, pero pues averiguar en qué temas les interesa y poderles decir cómo les podría ayudar, ¿no? El poder, por ejemplo, hacer una expresión artística, saber que a lo mejor alguien en su momento fue disruptivo, algún autor de escultura, de pintura, y que ellos no son los únicos que puedan leer un poco más de su obra, que puedan entender que saber muchísimas más cosas de cultura les puede ayudar para tener una visión más cercana a lo que quieren expresar. Una de las estrategias creo que podría ser, uno, obviamente que estos proyectos pues salgan del trabajo de campo, de saber qué es de su interés para ellos. Otra de las estrategias es entender que los chicos tienen bastante de qué expresar y también entender cuáles son las formas en que a ellos les gusta expresarlo. O sea, es decir, no solo lo que no les gusta o cuáles temas les agradaría, que esa sería como la idea de lo que acabo de decir del trabajo de campo, ¿no? Que averiguamos qué es lo que les gusta y lo que no les gusta, sino también estar abiertos a sugerencias de ellos de cuáles son las maneras en las que les gustaría expresar estas cuestiones artísticas. Ayudarlos, ir un poco más como de la mano, más que una autoridad frontal de decir esto es lo que tienes que aprender. Otra de las cosas sería entender que a los chicos hay que acompañarlos en el crecimiento también de sus habilidades emotivas, estéticas, emocionales, y entonces ya como acompañamiento es creo que más fructífero que verlos como autoridad frontal, ¿no? Que en los museos como de no toques, no a esto es lo que tienes que hacer. No sé, uno se pone a pensar cuando nos mandaban en la primaria, en la secundaria, y era como, bueno, es una tarea, tengo que cumplir, sino más bien como yo, como joven, me puedo desarrollar con estos temas. Entonces, la parte de ver desde dónde lo ven, y aparte que las estrategias sean más de acompañamiento de su desarrollo que de autoridad frontal. Y la tercera, creo que sí tendría que ver con una cuestión de ver qué se podría hacer con la cuestión de los presupuestos, ¿no? De poder ver cómo se podría incentivar, y creo que hay muchos chicos ahora que se suman a muchos colectivos para poder tener espacios en donde expresarse. Tal vez si los museos abrieran un poco más el involucrar a ciertos sectores para poder realizar sus tareas, porque también, y eso ya es meterse en otros temas, pero es importante, pues cómo se sostienen estos museos, ¿no? A veces no se les permite a sectores de la población involucrarse en su organización, en su manera de cómo se llevan a cabo, y entonces es cuando se empieza a ver también lejano, ¿no? De bueno, es así y esto es como así lo llevan y esa es la administración. Y estos lugares también podría ser así, ¿no? Tratar de involucrar más con eso en temas. Entonces ya cuando tenés esta cuestión de involucrar a los chicos con entender desde dónde lo ven, aparte el poderlos acompañar en su desarrollo, creo que ya la culminación sería ir a estos lugares, ¿no? Ya cuando se tiene el interés, cuando ahora sí que se siembra y luego después se cosecha, ese es como el síntoma, porque también de repente el pensar que no asisten a estos lugares es creer que no tienen bagaje cultural. Más bien la idea es incentivar de una manera que vayan sin hacerlos sentir como culpables por no haber ido nunca o por no haber estado ahí nunca. Algunos de ellos incluso no tuvieron acceso, o algunos de ellos ni siquiera saben que existe. Creo que también ahí está la cuestión desde dónde viene la estrategia, si es desde el sector de la familia, desde el sector de la escuela, desde el sector, no sé, comercial, desde dónde es. Pero una estrategia en términos generales, así como es la pregunta, pues tendría que llevar eso, saber qué es lo que ellos piensan, acompañarlos en su desarrollo y decirles cómo esos temas de arte y cultura se involucran y no tanto de ponérselos a fuerzas, coloquialmente. Y la tercera sería decir dónde puedes expresarte y dónde podemos ver eso, pues en este lugar
que se llama Museo, y aquí es donde está el tema y te puede interesar. Muy interesante lo que nos mencionas, Jessica, acerca de cómo los museos han intentado implementar estrategias interactivas para intentar captar el interés de los jóvenes. También vemos que más bien los presupuestos en los museos juegan a veces en contra, ya que, pues, como tú bien lo mencionas, los museos tienen que trabajar con lo que tienen, y muchas de las veces estas exposiciones digitales, pues lo único que intentan es replicar la exactitud de la exposición presencial y no generar la estrategia correcta para captar el interés de los jóvenes. Jessica, antes de irnos a nuestra pausa de la mitad del programa, quisiera preguntarte si quieres abonar algo más. Bueno, para la primera pregunta quisiera agregar unas cuestiones sobre cuáles podrían ser estos beneficios. También, aparte de los beneficios personales de tener más bagaje cultural, de poder ver perspectivas diferentes de los temas a lo largo de las épocas, uno de los beneficios también es incentivar nuestra memoria a largo plazo, es decir, el poder ejercitar esa memoria un poco para contrapeso de lo que está hoy en día hegemónicamente, que es, pues, aunque no quisiéramos admitirlo muchos, pues la cuestión de la inmediatez. Entonces, a veces ir a los museos nos puede ayudar a equilibrar un poco lo que está bombardeándonos en exceso y darnos un poquito el equilibrio e incentivar nuestra memoria a largo plazo, o el poder almacenar el conocimiento y no solamente que nos sirva en el momento. Eso creo que es un gran beneficio personal para los jóvenes, para poder ir equilibrando y poder no solamente tener como cachitos de datos, sino el tener más cosas y conocimiento verdaderamente, no como datos, sino información, para podernos mover en el mundo. Ese es uno de los beneficios. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Fue un gusto estar aquí. Me parecen las preguntas súper interesantes, y muchas gracias a los que nos escuchan, y un abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y haber aceptado la invitación, Jessica. Es un placer para mí haber platicado contigo acerca de estos temas, y espero tenerte de vuelta pronto aquí en Construyendo el Debate. Vamos a escuchar En el Librero y regresamos. En el Librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Preguntado cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado a la humanidad más allá de los contagios? ¿Crees que el capitalismo ha sido un factor importante para que la pandemia haya sido tan potente y a nivel mundial? ¿Te interesa saber cómo se está desarrollando la tecnología post-pandemia? Estas y otras preguntas podrán ser respondidas dentro del compilado de textos de investigación titulado Crisis, Capitalismo y Pandemia. Cuestionamientos a los problemas del siglo XXI, coordinado por el Dr. Mario Alberto Zaragoza Ramírez. En el primer capítulo, llamado 2020, en el mismo mar, no en el mismo barco, performativos, política y solidaridad, el Dr. Benjamín Arditi Carlik realiza un breve recorrido por lo acontecido desde el inicio de la pandemia en Wuhan, China, hasta lo que ha traído como consecuencia durante el último año. Tanto la saturación hospitalaria y el cierre prácticamente total de los comercios, así como la parálisis de la economía. En este apartado, podrás analizar las consecuencias sociales que trajo la pandemia de COVID-19, que volvió más grande la brecha de desigualdad. En el apartado titulado Imaginar lo inimaginable, brechas digitales, escuela y educación durante la pandemia de COVID-19, la doctora Luz María Garay Cruz expone la desigualdad tecnológica que ha golpeado a la educación. La brecha de educación, así como la brecha digital, que ya existían, se profundizaron con el cambio de la educación a educación a distancia, pues no todas las escuelas ni todos los alumnos contaban con la infraestructura ni soporte económicos mínimos para poder enfrentar este cambio. Por su parte, la doctora Adriana Reinaga Morales te explica en el capítulo llamado La reinvención de la confianza en tiempos de pandemia que las nuevas formas de interacción dadas por las medidas restrictivas han transformado la confianza social. Tras una explicación ontológica sobre lo que es la confianza, la necesidad de esta en la sociedad, la autora te expondrá los panoramas de confianza que se dan en los espacios públicos, los educativos, políticos y económicos, para que puedas hacer tu propio análisis sobre cómo es que la confianza puede verse mermada en estos contextos.
En el capítulo Sociología de la Nueva Normalidad, apuntes a ras de piso, la doctora Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar te presenta las formas en que los espacios, las relaciones, las actividades e incluso las actitudes y formas de entablar conversaciones se transformaron, aún sin la necesidad de autoridades que así lo establecieran. A través de crónicas y narraciones simples y concretas, la autora te muestra cómo es en la sociedad hoy, después de hacer al COVID-19 parte de nuestra vida cotidiana. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo las problemáticas, retos y consecuencias derivados de la pandemia de COVID-19 y su relación con el sistema capitalista. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña Doc Ciencias Sociales y ahí dale un clic a Libros FCP y UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Villafaña Benítez. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta en Construyendo el Debate. Mi nombre es Carlos Correa y continuamos platicando sobre el tema de la crisis de los museos y los jóvenes con su relación con la cultura. Y ahora en esta segunda parte vamos a platicar con el doctor Alejandro Peña. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales toda la semana. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. Ahí nos pueden hacer llegar todas sus dudas, comentarios y sugerencias de temas para que los abordemos con nuestros profesores y profesoras de la facultad y generemos así nuevo conocimiento que podamos difundir a través de esta plataforma. Recuerden que si nos están escuchando a través del canal de YouTube, no olviden suscribirse si no lo han hecho, regalarnos un like y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. Si nos están escuchando a través de Spotify, no olviden ponernos en sus favoritos para que también esta plataforma les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo, que normalmente son los lunes a las 8 de la noche. Bien, doctor Alejandro Peña, qué gusto platicar contigo acerca de este tema, y para abrir la conversación te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre la modernidad, las nuevas generaciones y el arte? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, pues es una pregunta sumamente amplia, ¿verdad? Pero concentrándonos en las características que se presenta en la modernidad de los últimos tiempos, la modernidad que estamos viviendo, que en sus especificidades claramente se evidencian a finales del siglo pasado, del siglo XX, y al inicio en estas 2 décadas del trepidante siglo XXI, podemos decir, junto con muchos autores, obviamente, que se trata de una realidad marcada por la incertidumbre y el riesgo. Además de múltiples conflictos generales, globales, existe pues una realidad llamada pandemia, ¿verdad? Que nos ha metido en una atmósfera constante de incertidumbre. Y eso, junto con otras tendencias de la modernidad, como diría Bauman, líquida, o la posmodernidad, como dicen otros, tienen que ver con cambios muy rápidos, una sociedad de la información, de flujos constantes, de proliferación de nuevas tecnologías y redes sociales. Bueno, pues genera una serie de retos para todos, en particular para los jóvenes, que están definidos por una búsqueda de identidad. Ante una gran oferta de formas de expresión y de satisfacción de necesidades y de deseos, los jóvenes enfrentan el reto de construir un camino propio en un mundo que no ofrece claras respuestas. Pero por otro lado, la modernidad también se define
por una búsqueda incesante de alternativas. La modernidad nace y se desarrolla de manera crítica y reflexiva, a pesar de que está entrelazada con el capitalismo y las dinámicas de búsqueda incesante de ganancia. Por otro lado, también se manifiesta como una cultura de apertura y de consolidación de proyectos alternativos. Y en ese sentido creo yo que los jóvenes pues son uno de los motores fundamentales de renovación de eso que llamamos modernidad. Dentro de las posibilidades que tienen los jóvenes, como muchos otros, pero en particular los jóvenes, por el deseo, el ímpetu, la energía que tienen, pues se encuentra el arte con sus múltiples lenguajes. Pueden ofrecer, y de hecho ofrecen, un caudal inagotable de posibilidades, de caminos a recorrer. Y en ese sentido, también un caudal de recursos, de construcción de nuevas identidades, interesantes, profundas, y que acaso ayuden a resolver un poco los problemas que aquejan a las sociedades marcadas por la incertidumbre. Alejandro, muchas gracias por tu respuesta. Es muy interesante lo que nos mencionas, ya que lo relacionas acerca de los problemas propios de la modernidad. Es muy interesante cómo la propia incertidumbre y el riesgo, que son características propias de la vida moderna que estamos viviendo actualmente, más otras tendencias como la proliferación de nuevas tecnologías, como lo hablábamos en la primera mitad con la maestra Jessica Cano, como son las redes sociodigitales, el acceso al internet de forma inmediata con los dispositivos móviles, van generando el reto para los jóvenes de construir sus propios caminos, que no son muy distintos a los que nosotros construimos cuando éramos jóvenes, y hay que intentar entender que estas tecnologías y este acceso a la inmediatez ya es algo que es parte de su vida cotidiana. Y esto me da pie a hacerte una segunda pregunta. ¿Cuál crees que podría ser la razón o las razones de que los jóvenes se interesen en otras actividades en lugar de visitar los museos? Bueno, pues las juventudes son diversas, son múltiples y se marcan por la búsqueda de maneras de satisfacer sus deseos, sus necesidades y obviamente, en principio, instituciones tan serias y a veces tan alejadas de pues los sentires de la gente común, como son los museos, no suelen ser los espacios idóneos para que los jóvenes se encuentren a sí mismos, ¿verdad? Sobre todo, estoy pensando en museos conformados por una cultura legítima, como la llama Bourdieu, en el que se definen expresiones que se consideran serias, estrictas, difíciles de entender, ¿verdad? Y obviamente los jóvenes, sobre todo los adolescentes, son reacios a entrar a la norma o entrar a la horma, ¿no? Y por eso pues hay una cierta distancia respecto de estas instancias culturales, ¿no? Obviamente, de niños y de adolescentes vamos a los museos por obligación y llevados por los adultos, ¿verdad? Sin embargo, por otro lado, tenemos que señalar que los jóvenes, propiamente en esa edad, en esa etapa, entre los 19 y 29 años, que es el corte que se establece en las estadísticas, pues en realidad son los que más asisten a los museos,
y son los jóvenes universitarios, sobre todo, los que asisten a los museos. Y yo creo que es porque encuentran allí un capital importante de profundización de sus intereses y sus inquietudes intelectuales y artísticas, ¿no? Allí se pueden formar en disciplinas un poco más exigentes que requieren mayor preparación y una profundización de la búsqueda que están emprendiendo. Gracias por esta respuesta, Alejandro. Es muy reveladora lo que nos mencionas de cómo los jóvenes de entre 19 y 29 años, que son el rango de joven que utilizamos en estadística, que utiliza el INEGI, que es como esta categoría de jóvenes de 19 a 29, son los que más asisten a los museos, y además los jóvenes universitarios son los que más aún más asisten a los museos. Esto, y como tú bien lo mencionas, al parecer es porque encuentran en el capital cultural y en el capital artístico, encuentran una ayuda o encuentran un complemento para poder profundizar en el campo en el cual se están especializando. Y eso es muy interesante, que todavía ven en los museos como una parte complementaria a su educación y a la construcción de su yo profesional. Y eso me da pie a una tercera pregunta, Alejandro. ¿Qué alcance o qué respuesta tuvo que algunos museos nacionales y además internacionales entraran al mundo digital? Que además en pandemia esto aceleró muchísimo este proceso. Cuéntanos al respecto. Este es uno de los fenómenos muy interesantes que ha conllevado el periodo de la pandemia. Al inicio se suscitó como una respuesta emergente a una carencia de posibilidades recreativas debido al aislamiento en el que estuvimos tantos y tantos meses, ¿no? De cualquier manera, este giro hacia el mundo digital por parte de los museos y otros organismos culturales viene de tiempo atrás, ¿no? Se podría rastrear hasta experimentos en los años 60, 70 en distintos países, incluido México, experimentos que buscaban romper las barreras establecidas institucionalmente en la lógica del museo, es decir, generar una interacción, una intercomunicación con los públicos que fuese diferente, ¿no? Más activa. Y eso, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, pues adquirió posibilidades nuevas, ¿no? Ya antes de la pandemia, muchos museos fueron profundizando en esas vertientes. La mayoría de los museos ya tienen espacios en el mundo digital, ¿no? Sin embargo, esto ha presentado bastantes limitaciones. Al respecto, una alumna, Paola Talavera, a quien estuve ayudando en su tesis de licenciatura, se dedicó a este tema de los museos, de la digitalidad en los museos, de las exposiciones, ¿no? Y lo que ella observó, las conclusiones que fue llegando, fue que los museos estaban siendo, digamos, poco creativos en esas experimentaciones dentro del mundo digital. Básicamente porque se sentían obligados o se han sentido obligados a reproducir las lógicas de la presencialidad dentro del mundo digital, ¿no? De tal suerte que no resultan demasiado atractivos. ¿Qué tan eficaces sean estas nuevas formas en el mundo digital de los museos? Creo que todavía es temprano para decirlo, ¿no? Es un mundo todavía muy abierto y en constante renovación. De cualquier manera, creo que las potencialidades del mundo digital
son enormes. Las potencialidades de búsqueda de alternativas y de exploración de formas de expresión. Una pregunta relacionada con este tema sería si este traslado hacia el mundo digital se convertirá en una tendencia dominante. Y yo creo que no. Yo creo que creo que lo estamos percibiendo con el regreso a la presencialidad. Creo que la visita al museo, la visita a los espacios culturales es insustituible. El recorrido por las salas, todo lo que puede ser incluso como una especie de ritual, de asistir a los eventos culturales y artísticos, presentan dinámicas que son insustituibles. El estar allí, ver de cerca las obras, las esculturas, las pinturas, pasear por las arquitecturas, ¿no? Creo que eso es insustituible, sobre todo porque se trata de una experiencia de convivencia social, colectiva. Lo que sí creo es que las nuevas formas de los museísticas a través de las nuevas tecnologías o del mundo digital se convertirá en un complemento necesario de todas las expresiones culturales, incluidos los museos. Resulta más económico por los traslados, también por los costos de entradas y demás, ¿no? Y además, sobre todo porque presentan recursos que justamente no se tienen en los espacios físicos. El hecho de poder acceder a los acervos artísticos de tu casa y en el tiempo que quieras, por el tiempo que tú consideres, ¿no? Revela que pues estamos ante un posible reforzamiento del acceso libre a la cultura, a las artes, ¿no? Y por tanto, pues posibilidades de hacer valer ese derecho a la cultura y al arte, ¿no? A la realización de las necesidades espirituales del ser humano. Muchas gracias por tu respuesta, Alejandro. Esto es un tema muy interesante y lo que nos acabas de decir todavía nos da pie para más preguntas. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que me pareció muy importante rescatar de lo que nos acabas de decir. Que vemos cómo en el pasado ya se había intentado generar nuevas interacciones con el público, intentando justamente romper la solemnidad del museo presencial o el museo tradicional como lo conocemos. También interesante cómo podemos encontrar limitaciones en la incursión de estos museos a la parte interactiva o digital, ya que al intentar reproducir la lógica de lo presencial, pues entonces no están aprovechando completamente la plataforma digital, por decirlo de alguna manera. Además, esta parte de lo sagrado, cómo visitar un museo, si lo vemos más bien como, si lo podemos analizar como un ritual, es algo insustituible, ya que es una experiencia colectiva que difícilmente tendremos en el ámbito de lo digital. Y última pregunta para ir cerrando esta noche y este tema, Alejandro. Cifras de encuestas realizadas por el INEGI arrojan datos sobre el desinterés de los jóvenes en visitar los museos. Una de las principales razones es por la falta de cultura y educación. ¿Consideras que este desapego o falta de sensibilidad al arte se debe a esta carencia de educación cultural? Cuéntanos al respecto, Alejandro. No, yo no estaría de acuerdo con esa afirmación. En todo caso, habría que preguntarse qué es lo que entendemos por educación cultural, ¿verdad? Además, me parece que las cifras, en particular las del INEGI y otras, como de difusión cultural de la UNAM, revelan otras cosas y bastante interesantes, la verdad. Seguramente te refieres a un comunicado a las estadísticas que comunica el INEGI sobre los museos, en estadísticas de este año que se refieren al año pasado.
¿no? Y bueno, lo primero que resaltan de estas estadísticas, pues es una vuelta hacia los museos, pero todavía muy lánguida o muy limitada todavía, ¿no? Según estas estadísticas del INEGI, en el año 2021, el año pasado, se registraron 16.4 millones de visitantes a los museos, mientras que en el año previo, en 2020, el año de la pandemia, la cifra fue de 12.17 millones, ¿no? Cuando en los años anteriores a la pandemia, estas cifras eran de más de 50 millones de visitantes a los museos cada año, ¿no? Es decir, que todavía estamos lejos, estaríamos lejos todavía de esas cifras, digamos, normales, ¿no? De cualquier manera, yo creo que este año, el 2022, y lo digo por experiencia, digamos, propia de haber salido y ver la afluencia en distintos museos, creo que la recuperación será muy notable este año, en 2022. En cuanto al rubro de visitantes por edad, resulta que en el rubro de los jóvenes de 20 a 29 años, pues representan el 30% de los asistentes a museos. Y si a eso le añadimos el siguiente corte de edad, que pues no están tan alejados generacionalmente, que es de 30 a 39 años, pues representa el 24%. Es decir que pues más de la mitad de los asistentes a los museos, pues podríamos considerarlos jóvenes, ¿no? Pero no son cualquier tipo de jóvenes. Otra de las cifras muy significativas que ofrece el INEGI en estas estadísticas de museos de 2021 es que el 60.2% de los visitantes a los museos tienen nivel de estudios superior, ¿no? Y el 25.9% cuenta con estudios medio superior. Y eso, bueno, es muy revelador. O sea, los visitantes a los museos tienen lo que se dice en sociología un capital cultural muy marcado, ¿no? Se trata pues de jóvenes universitarios preparados y que, digamos, tienen el hábito de asistir a los museos y encuentran allí un espacio de recreación y de formación cultural, ¿no? Pero por supuesto tenemos que pensar también en los otros jóvenes, digamos, los jóvenes que no presentan estas características de educación superior o media superior, ¿no? ¿Qué tipo de actividades culturales, por qué no se acercan a los museos? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque en todo caso yo creo que las juventudes se definen por la búsqueda y ellos están buscando por otros medios su expresión propia, la construcción de su identidad, ¿no? Al respecto, creo que tendrían mucho que hacer las instituciones culturales, en este caso los museos, las casas de cultura, implementar lógicas diferentes, pues como se ha intentado a través del programa, el proyecto de Pilares o los faros que han sido, pues han contribuido a refrescar la oferta cultural de la Ciudad de México, ¿no?
Y dentro de las estrategias y los recursos que se pueden utilizar, pues están los medios de comunicación y en particular las redes sociales, ¿no? Son recursos que tienen que ser utilizados para llegar a los jóvenes y al mismo tiempo el deber de las instituciones culturales, la universidad, por ejemplo, la UNAM, su deber es estar abierto, tener los ojos y los oídos muy atentos a las expresiones de los jóvenes, ¿no? De esta manera podrían contribuir a las búsquedas de alternativas y las renovaciones culturales, pues que toda sociedad necesita. Pues muchas gracias Carlos por la invitación. Espero que algunos de mis comentarios hayan sido interesantes y hayan justamente contribuido a el debate. Hasta pronto. Gracias por lo que nos comentas, Alejandro. Una excelente respuesta para ir cerrando el tema de este programa, porque además engloba un poco de lo que nos mencionaba ya la maestra Jessica en la primera mitad. Primero que nada, las estadísticas que nos mencionas nos hace pensar que poco a poco estamos regresando a la presencialidad en los museos. 16.4 millones de visitantes ya en el 2021, y un año antes, en plena pandemia 2020, teníamos únicamente 12.17 millones. Pero muy importante, antes de la pandemia teníamos un registro de 50 millones de visitantes a museos. Todavía estamos muy lejos, como tú lo mencionas, de alcanzar esta cifra, pero bueno, en 2021 se incrementó 4 millones, poquito más de 4 millones de visitantes. Entonces esperemos que este año, cuando cierre 2022, los números también nos arrojen de que sigue creciendo la visita a los museos en presencialidad. También muy importante lo que nos mencionas, vemos que los jóvenes están en constante búsqueda de su identidad, de su construcción, de su yo frente al otro, y vemos la necesidad de que las casas de cultura y de los museos de cambiar sus estrategias de comunicación apoyándose más en las redes sociales, que eso ya lo hemos estado viendo mucho en muchos museos, en muchas casas de cultura también se apoyan muchísimo en redes sociales, pero es algo que se tiene que trabajar muchísimo más desde la dirección y el consumo de los museos. Pues bien, esto ha sido todo de esta noche. Agradezco muchísimo a nuestros invitados, a la maestra Jessica Cano, al doctor Alejandro Peña por haber estado con nosotros analizando este importantísimo tema que nos compete esta noche. Pues nos vamos, querido público de Construyendo el Debate, no sin antes recordarles que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate, y en Instagram nos encuentran como Construyendo_el Debate. Y también recuerden que nos pueden escuchar todos los episodios anteriores, que ya este es el número 52, pueden escuchar los 51 episodios que hemos producido para ustedes durante ya prácticamente casi año y medio de estar produciendo este nuevo proyecto del podcast. Y recuerden que estos episodios los encuentran también en el canal de YouTube de Construyendo el Debate o en Spotify con el mismo nombre, Construyendo el Debate. Recuerden que si les gustó este episodio, compártanos entre sus amigos y familiares, regálenos un like, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, su servidor, Carlos Correa. Asistentes de producción, Jessica Martínez Barrios y Mariel Cabello. En la producción de cápsula informativa, Brandon Rodríguez. Diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes Carlos Correa Escajadillo. Que tengan una excelente noche. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política, estábamos esperando esto periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.